Isaías 58, leyendo versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Esa es la palabra de Dios. Ahora necesitamos entenderla. Oramos que Dios nos enseñe y aplique su palabra a nuestros corazones. Padre, te pedimos que en este día, ese momento de escuchar tu palabra predicada, tu palabra explicada y aplicada a nuestras vidas, te pedimos, Señor, que quites toda distracción, cualquier distracción externa, nuestros propios pensamientos. Y prepáranos, Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra como es la palabra de Dios. La palabra que es fuerte, la palabra que es eficaz para cambiarnos completamente. Haz tu obra entre nosotros, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 7 palabras, nada más. Palabras conocidas, palabras sencillas, pero palabras tan olvidadas, tan mal entendidas y tan ignoradas. También dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Igual, palabras muy conocidas. Aquí estamos leyendo los 10 mandamientos en voz alta cada domingo por meses. Son palabras muy sencillas. Son palabras imposibles a malentender. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Difícil de entender? No. Pero son palabras muy olvidadas e ignoradas. Porque leemos el mandamiento, decimos el mandamiento juntos con los demás aquí en la iglesia, pero después las palabras que salen de nuestras bocas son: sí, pero. Es esa palabra, ¿no? Pero. Nada más trabajo de vez en cuando los domingos. Y si no trabajo, no como. Pero el problema no es que no entendemos esas palabras. Simplemente no queremos obedecerlas. Y no solamente el tema de trabajar o no los domingos, sino el mandamiento es mucho más amplio y extenso. Dice, es santificar el día de reposo. Todo el día es santo, apartado para Dios. Pero nosotros menospreciamos el mandamiento mucho porque pensamos que no es tan importante que los demás. Pensamos que el cuarto mandamiento no es tan importante como los otros 9. Esa es la realidad. La mayoría de los cristianos creen en 9 mandamientos, no 10. Algunos se dan cuenta. Hay personas que dicen solamente 9 mandamientos son repetidos en el Nuevo Testamento y por eso nada más 9 son vigentes y el cuarto no. Ahora, no estamos de acuerdo con ellos, pero por lo menos son consistentes y honestos. Pero otros no se dan cuenta. Normalmente los cristianos dirían que sí creen en 10 mandamientos. Por supuesto creen en los 10 mandamientos. Pero honestamente piensan que el cuarto mandamiento no es tan importante como los demás. Lo puedo probar. Nunca en mi vida, nunca en mis casi 10 años como pastor, me ha pasado que alguien me ha acercado y me ha dicho: pastor, voy a cometer adulterio este fin de semana. Eso nunca me ha sucedido. Nadie me ha dicho eso.
Pero sí me ha pasado que alguien me ha dicho, pastor, voy a trabajar ese domingo. ¿Qué es la diferencia? El cuarto mandamiento es santificar el día de reposo. El séptimo mandamiento es no cometer adulterio. ¿Qué es la diferencia? Están en la misma lista de mandamientos. No es que uno es mandamiento y otro es sugerencia. Si te es conveniente, si no te cuesta trabajo. Es igual el mandamiento de Dios. Y piensen ustedes conmigo, cuán ridículo sería si alguien me dijera esto, pastor, voy a cometer adulterio este fin de semana. Yo voy a decir, no hagas esto, ¿verdad? Hermano, hermana, no peques así en contra de tu Dios. Cuán ridículo sería si esa persona me dijera, pastor, tranquilo, eso me da de vez en cuando. Cálmate, pastor, voy a estar de vacaciones. Ridículo, ¿no? Pues esas son las mismas excusas que ustedes usan para no santificar el día de reposo. Son las excusas que la gente usa para trabajar el domingo, o no congregarse, o hacer otras cosas los domingos, según ellos, necesarias. Pero no es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Obedecer a Dios aun cuando significa incomodidad, sacrificio y persecución de familiares y amigos. Ahora, yo conozco a mi iglesia. Este tema, entiendo, es nuevo para algunos aquí. Hay personas que apenas están acercándose a esta iglesia local y apenas están conociendo lo que creemos nosotros, lo que enseñamos en la Biblia. Para ustedes que tal vez han vivido en ignorancia, eso no es regaño, es información. Ahora, después de este mensaje, ya van a ser responsables a obedecer a Dios y poner en práctica lo que estudiamos. Ya no va a tener ninguna excusa. Pero para otros eso no es nuevo. Lo hemos estudiado muchísimo, muchas veces. Ustedes saben que ese tema es muy importante para mí, es algo que enfatizo muchísimo. ¿Por qué? Porque creo que bíblicamente es muy importante. Es un mandamiento de Dios. Pero los cristianos hoy en día han formado malos hábitos que van en contra de la palabra de Dios y también en contra de toda la historia de la iglesia. Entonces, quiero hacer dos cosas en el mensaje. Primero, mostrar otra vez por qué esto es el mandamiento de Dios. Y no simplemente mi opinión y preferencia, porque quiero más personas los domingos aquí en la iglesia. Y segundo, quiero mostrar el gozo del día, que es una verdadera delicia santificar el día de reposo, como leemos aquí en nuestro pasaje. Entonces, ese es mi propósito doble en este mensaje. Dejar muy en claro, sin lugar para duda alguna, lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Lo que es el mandamiento y no la sugerencia de Dios. Pero también es muy importante que nosotros aprendamos a obedecer con gozo. A entender que el día del Señor no es solamente un deber, es un gozo también, es una delicia para nosotros deleitarnos en el regalo que Dios nos ha dado, que un día completo cada semana es aparte, es diferente, es santo, para adorar juntos en la iglesia, para congregarnos, para no tener que trabajar, para poder hacer otras cosas enfocadas en Dios. Y esas dos cosas podemos ver en nuestro pasaje de hoy en Isaías 58. El mandamiento y la delicia. Y quiero resumirlo así. En vez de decidir nosotros qué hacer en el día del Señor, debemos deleitarnos en su mandamiento. En vez de decidir nosotros lo que queremos hacer en el día del Señor, debemos obedecer a Dios con gozo, deleitarnos en su mandamiento. Primera cosa que vemos entonces, cuando es el mandamiento, que vemos aquí en este pasaje y también en otras partes de la palabra de Dios. Vemos en primer lugar que cuando hacemos nuestra voluntad en el día del Señor, en vez de su voluntad, es pecado. Cuando hacemos nuestra voluntad en el día del Señor, en vez de hacer su voluntad, es pecado. Porque tenemos que empezar con eso. Tenemos que empezar con esta verdad, aunque sea dura. Porque no tiene sentido empezar con la parte de la delicia del día hasta que entendamos que es pecado no santificar el día.
Sí, en la vida cristiana siempre es obedecer primero y después cómo disfrutarlo. Es primero la obediencia y después cómo disfrutar la obediencia. Pero el problema con algunos es que escuchan eso, que el día de reposo es un deleite, es una delicia para nosotros. Todo el día sin trabajar es una delicia para el cristiano. Pero dicen, bueno, para mí todavía no es una delicia. Entonces yo no quiero obedecer sin gozo. Yo no quiero obedecer a fuerzas. Entonces yo espero hasta que me dé gozo obedecer el mandamiento y después lo hago. No, absolutamente no. Eso es completamente al revés. Primero obedeces a tu Dios. Primero reconoces la autoridad de tu Dios sobre tu vida. Y después verás si como Dios te da el gozo del día, el gozo de obedecerle. Bien, vamos aquí a nuestro pasaje. Versículos 13 y 14 de Isaías 58. Pero nos va a ayudar mucho a entender el contexto primero. Entonces, si vemos desde el versículo 1 de este capítulo, Dios está reclamando a su pueblo por su pecado. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué está pasando aquí? Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Dice que le están buscando a Dios, pero sin antes haberle obedecido. Versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, me quieren buscar, quieren estar conmigo, pero no me obedecen. Eso no tiene sentido. Entonces Dios está reclamando a su pueblo por su pecado. Está llamando al pueblo al arrepentimiento por su pecado. Y en los siguientes versículos Dios enseña muy claramente por qué. ¿Por qué estaban en pecado? Estaban haciendo los ayunos. Es el problema específico. Estaban ayunando, externamente haciendo lo correcto, pero con corazones alejados de Él. Lo estaban haciendo en pecado. Dice, lo estaban haciendo inicuamente. Entonces Dios los llama al arrepentimiento. Y dice que si obedecen y de corazón, si en realidad buscan a Dios y le invocan y claman a Él, Él va a protegerles y saciar sus almas y pastorearlos y restaurarlos. Y al final del capítulo Dios usa otro ejemplo, otra ilustración. No solamente el problema de los ayunos, sino también el problema del día de reposo. Cómo ellos estaban tratando el día de reposo. Y cuando Dios llega a hablar del día de reposo, aquí es muy claro. Dice, el problema es que su pueblo estaba haciendo su voluntad en el día santo de Dios. Fíjense en el versículo 13. Fíjense en cómo Dios lo dice. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué está diciendo Dios? Dejen de hacer su voluntad cuando es mi día. Es mi día santo, no es día de ustedes. Dejen de hacer su voluntad en mi día. Entonces, primero veamos que el día del Señor es el día de Dios. El día de reposo es el día del Señor. En un sentido, todos los días son de Dios. Él creó hasta el tiempo mismo. Él nos ha dado todos los días de la semana para servirle, adorarle. Pero hay algo especial del día de reposo. Ven conmigo en sus Biblias en Génesis 2, versículos 1 a 3. Aquí vemos en donde Dios estableció esto desde la creación. Génesis 2, versículos 1 a 3. Génesis 2, versículos 1 a 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, aquí vemos el establecimiento del principio. El día después de 6 días de trabajo es el día de reposo.
¿Por qué? Porque Dios trabajó 6 días en la creación del universo y reposó el 7º día. Pero más dice, bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, entonces estableció ese día como diferente. ¿Qué significa eso para nosotros? Veamos a Éxodo 20 y el 4º mandamiento. Éxodo 20, versículos 8 a 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está en tus puertas. Eso nos dice ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces vemos que el mandamiento de santificar el día de reposo está basado en la creación. Versículo 11 es muy claro, explica la razón por el mandamiento, lo que apenas leímos en Génesis 2. Entonces, aquí en Éxodo 20 no es un mandamiento solamente para los judíos, porque Dios creó el mundo de todos y estableció el día de reposo mucho antes de establecer la nación de Israel. Entonces, este mandamiento, este principio dura por tanto tiempo que dura la creación. Y cuando ya se acaba la creación, vamos a entrar en el día de reposo eterno con nuestro Dios. Nosotros que hemos sido unidos a Cristo, vamos a descansar con Él para siempre. Y no vamos a necesitar un día de cada 7, sino más un día. Perdón, que va a ser un día eterno para siempre. Entonces podemos fácilmente nosotros defender que todavía es el día de reposo, todavía hay el día del Señor. Cristo dijo muy claramente en Mateo 5 que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y Cristo no quebrantó el mandamiento de Dios de santificar el día de reposo, no lo abrogó, sino nada más confrontó a los fariseos con cómo ellos habían torcido el mandamiento. Cristo quería enseñar cómo guardar el día de reposo correctamente. Entonces, cuando vamos a nuestro pasaje aquí en Isaías 58 y leemos que Dios dice que es su día, el resto de la Biblia confirma la veracidad de sus palabras. El día de reposo es el día del Señor. Es su día. Pues no siempre lo tratamos como su día. Lo tratamos como nuestro día. Hacemos nuestra voluntad en vez de la suya, y eso es pecado. ¿Cómo es que hacemos nuestra voluntad en el día del Señor? Aquí nos dice en versículo 13, andando en nuestros propios caminos, buscando nuestra voluntad, hablando nuestras propias palabras. Hacemos nuestra voluntad en el día de reposo con el enfoque está en nosotros, en lo que queremos hacer, en lo que queremos decir, en lo que nosotros pensamos es mejor. ¿Y qué falta? Buscar y hacer la voluntad de Dios, porque es su día. Obviamente queremos que nuestra voluntad sea la misma que la voluntad de Dios. Es decir, queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Cuando es así, se aplica lo que vamos a ver al final. Es un gozo, es una delicia para nosotros, porque queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero hasta que nuestra voluntad se conforme a la voluntad de Dios, hay un conflicto a veces entre las dos voluntades. Y en tal caso, la voluntad de Dios siempre debería ganar. Deberíamos dejar de hacer lo que queremos hacer, lo que tiene sentido para nosotros, lo que otras personas quieren que hagamos, y hacer la voluntad de Dios. Y entienden, esto siempre ha sido el problema. Eso no es un problema de la Iglesia Cristiana del Redentor en 2021 y nada más. Eso ha sido un problema desde la historia de Israel. Cada vez que Israel empezó a desviarse, una prueba era que dejaron de santificar el día de reposo. En la historia de la iglesia igual, cuando la iglesia está en avivamiento, todo está cerrado los domingos. Y todos están en la iglesia para los 2 cultos. La iglesia está llena. No hay ningún problema. Porque cuando la iglesia está en declive, es más difícil para muchos venir para un culto.
Entonces, eso siempre ha sido un problema desde el tiempo de la Biblia, en la historia pasada y ahora hasta hoy en día. Tenemos muchas excusas, ¿verdad? Bueno, decimos que son razones, pero vamos a ser honestos. Tenemos muchas excusas. Necesitamos el trabajo. Tenemos que dar alimento a nuestras familias. No queremos ofender al primo que tiene su cumpleaños el domingo, su fiesta. No queremos decir a nuestros familiares cuando estamos de vacaciones que vamos a la iglesia, de todos modos, porque no estamos de vacaciones de Dios. Nos sentimos cansados el domingo en la mañana, por razones válidas a veces, o porque nos descuidamos en la noche, decimos muchas cosas. Pero todo se reduce a esto. Queremos hacer nuestra voluntad en el día que pertenece a Dios. Y eso es pecado. Estamos esforzándonos en el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que moró en Cristo cuando dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso tiene que ser también nuestra actitud como iglesia local. Por supuesto, hay razones válidas para faltar a la iglesia de vez en cuando. Enfermedad. Actos de misericordia. Tu papá, tu hermano, tu esposo está en el hospital. Entonces, tienes que cuidar a esta persona, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre emergencias de vez en cuando, un hábito de la vida. Y también no deberíamos pensar que Dios está satisfecho con nuestra hora y media. Que hagamos su voluntad nada más una parte del día. No, cuando hacemos nuestra voluntad en el día del Señor, en vez de la voluntad de Dios, es pecado. Que esto quede completamente claro para todos aquí, para esa iglesia local. Eso es lo que creemos. Pase lo que pase. La gente puede venir o salir porque están ofendidos por eso. Lo que dice la palabra de Dios es lo que vamos a creer y lo que voy a predicar. No tengo miedo. Voy a predicar la palabra. Si no les guste, es entre ustedes y Dios. Mi responsabilidad es solamente predicar la palabra y que Dios haga lo que quieren ustedes. Pero oro mucho que podamos estar unidos en eso y tener el mismo corazón, porque me da tanta tristeza cuando no. Ese es por un lado. Primero, y lo más importante, lo más fundamental, si hacemos nuestra voluntad en el día del Señor, es pecado. Punto. Pero, gracias a Dios, hay otra parte. Hay otro lado a la misma moneda. Cuando hacemos la voluntad de Dios en el día del Señor, en vez de nuestra voluntad, es una delicia. Es una delicia. Aquí dice: si retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad en el día santo de Dios, si dejamos de insistir en hacer nuestra voluntad en el día del Señor y hacemos su voluntad, dice, será una delicia, un gran gozo, una cosa que anhelamos cada semana. Será el día más esperado y anhelado de cada semana. Será el día por el cual nuestro corazón ansia, suspira por ese día. Ya quiero que sea domingo. Es lunes, ya quiero que sea domingo. Es martes, ya quiero que sea domingo. Viernes más, ya quiero que sea domingo. ¿Por qué? Porque si no el pastor se va a enojar. No tiene nada que ver. Es una delicia para mí, es un gran gozo. Es el día que más anhelo, es el día que más me gusta, es el día que me das más gozo. Ni los sábados, cuando no estoy trabajando, hay un partido, ni ese día es tan gozoso para mí que estar en la iglesia el domingo. O lo que sea, pues es que no ven el fútbol. Otra vez, versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Tenemos que quitar el día de reposo, nuestro pie, y en vez de hacer nuestra voluntad, llamar el día una delicia, santo, glorioso de Jehová.
Y si con esa es nuestra actitud, vamos a deleitarnos en Dios y Él nos va a bendecir. El problema es que honestamente pensamos muchas veces que santificar el día de reposo y tratarlo como Dios nos manda va a ser muy difícil para nosotros. Que vamos a perder, nos va a perjudicar. No vamos a tener trabajo, vamos a tener falta en nuestro pan diario. Otros van a estar ofendidos cuando decimos que ellos no son la prioridad los domingos. Pero no nos damos cuenta que lo que estamos perdiendo cuando no hacemos esto es la bendición de Dios. El día es una delicia para el Hijo de Dios cuando lo entiende correctamente y cuando te sometes a la voluntad de Dios, cuando haces su voluntad en su día santo, aun si no entiendes completamente todavía, aun si crees que no va a funcionar para ti, te puedes deleitar en Dios y vas a recibir sus bendiciones. Porque el día del Señor es una delicia y no solamente un mandamiento. Aquí la palabra delicia tiene la idea de un regalo precioso. Tiene el significado de un placer intenso, algo exquisito. Así es nuestro Dios. Es el primero, ¿verdad? Porque si no concedamos a nuestro Dios el regalo más precioso, algo tan bello y precioso para nuestras vidas, pues tampoco vamos a considerar su día así. ¿Verdad? Todo está relacionado. Nuestra comprensión y delicia en Dios y nuestra comprensión y delicia de su día. Porque la misma idea se encuentra en el versículo 2 de este capítulo. Cuando dice, quieren acercarse a Dios. Otra traducción dice, se deleitan en la cercanía de Dios. Okay, tal vez entonces ese es el primer problema. No nos deleitamos en Dios. Eso tampoco en su día. ¿Verdad? Creo que ese es el problema. Nuestro Dios para nosotros no es una delicia. Entonces, ¿cómo puede ser su día una delicia para nosotros? Tenemos que pensar, hemos sido salvos por su poder, por su Hijo, unidos al cuerpo de Cristo, pero no nos deleitamos en Él. Entonces, ¿en qué más nos vamos a deleitar? ¿Qué más hay? ¿En qué cosa más vamos a encontrar más gozo? Cristo tiene que ser nuestra delicia. Porque si no, pues tampoco es su día. Aunque también fíjense en el versículo 14, pues es muy interesante. Dice que si hacemos la voluntad de Dios en su día, lo tratamos con delicia, dice, nos deleitaremos en Jehová, es futuro. Entonces, en un sentido puede funcionar también al revés. Primero, disfrutas el día del Señor, eso te ayuda a deleitarte más en tu Dios. Santificas el día de Dios para conocerle más y encontrar tu gozo más grande en Él. Entonces funciona de las dos maneras. Conocer a Dios más, deleitarte en Él, no vas a tener problema con el domingo. O si te cuesta trabajo, entonces obedecer el mandamiento, venir, hacer lo que debes hacer los domingos y vas a conocer más a Dios y así deleitarte más en Él. Sí, por las dos maneras ganamos cuando obedecemos a Dios y santificamos su día. Es lo que más queremos, ¿verdad? Es deleitarnos en Dios. No queremos ser cristianos a fuerzas. Con los cubrebocas a veces es difícil, pero a veces con las caras como, estoy aquí, pero solamente porque estoy aquí y tengo que estar aquí. Pero muchas veces no me te veo que venimos con gozo, ¿verdad? Con sonrisas y creo que son reales, o quiero pensar que sí son reales, que aquí queremos estar, en verdad. No siempre es fácil, eso entiendo completamente, pero es una delicia. Pero tal vez dices, ¿cómo puede ser un día una delicia? Yo entiendo que un pastel puede ser una delicia, un tamal en bolillo, eso puede ser una delicia, es exquisito. Sí, pero un día, ¿cómo puede ser un día como tal una delicia? No, sí entendemos, ¿verdad? ¿Qué pasa si tienes planeadas tus vacaciones y ya anhelas que venga el día, ¿verdad? Estás contando, dices, 2 días más de trabajo, ya me voy. Y cuando venga el día, y ya estás lejos de la ciudad, y no tienes que cruzar toda la ciudad en el tráfico, y no tienes que estar en tu trabajo todo el día, ¿cómo te sientes? Es un día, es una delicia. Son días de mucho gozo, de reposo. Así es el domingo. Pero no solamente de vez en cuando vacaciones.
cada semana. Cada semana. Cuán misericordioso y bondadoso y amoroso es nuestro Dios. Cada semana, cada 8 días, tienes un día entero para reposo físico y espiritual. Reposo físico porque no tienes que trabajar, no tienes que hacer las labores de la semana. Y es reposo espiritual porque vienes a la iglesia y recargues tus pilas con tus hermanos, cantando y orando, estudiando la palabra de Dios, exhortándose unos a otros. Es reposo, es alimentación, es comunión, es todo lo que el Hijo de Dios necesita para enfrentar la siguiente semana con todos sus problemas y tribulaciones y pruebas. Y yo sé, y estoy completamente seguro que para algunos de ustedes, la verdad es así. Porque ustedes me dicen, a veces me dicen, cuando no pueden venir a la iglesia por cualquier razón, si algo pasa, no pueden, me dicen, me afecta, tengo que estar aquí, pastor. Me encanta que ustedes me dicen eso, porque me dicen, sí entienden eso. Ese día es una delicia, que si por cualquier razón no pueden estar, es la cosa más difícil que están pasando. Pero otros no. Otros todavía no creen que el día del Señor es una delicia. Honestamente, ¿crees todavía que tu manera es mejor? Tu vida es diferente, tu situación es especial, pero no lo es. Hay tantas cosas que tú haces los domingos que no disfrutas el día. ¿No es reposo para ti? Tú ni puedes disfrutar el tiempo aquí en la iglesia porque haces tanto en la mañana que vienes aquí apurado, todavía pensando en las tareas diarias, lo que tienes que hacer cuando regresas a la casa. Y por eso sales rápido también, sin poder hablar con muchos, disfrutar la comunión, sin estar en el segundo culto, porque tengo tanto que hacer, pastor, tanto que hacer. Y por eso el día para ti todavía no es una delicia. Por supuesto no es una delicia. Estás haciendo tantas cosas y Dios dice, ya deja de hacer esas cosas, ya no son necesarias. Lo necesario para ti es descansar. Y yo sé, y estoy completamente convencido de que muchos de ustedes piensan, pastor, no hay otra opción, no tengo otro día, no tengo otro tiempo, tengo que hacer esas cosas y tengo que ver a esas personas a fuerzas. Pero ¿no crees que Dios sabe mejor que tú lo que necesitas? No tienes ni un día cuando descansas en realidad. Pero ustedes trabajan todo el tiempo. O en el trabajo, en las cosas normales de la semana, tantos quehaceres, tantos familiares que quieren ocupar su tiempo y tú no descansas nunca. Mis pobres ovejas están matándose. Ustedes están matándose y no hay razón. Dios ha provisto lo que necesitan. Deja de hacer tu voluntad en el día santo de Dios y llámalo una delicia. Un día santo, apartado, diferente, glorioso. Ve el día como ve a su Salvador. Santo y glorioso, una delicia para ti. Empieza a creer que el día es así. Empieza a tratar el día así. Y ve cómo Dios te hará deleitar en él. Y en verdad descansar. Necesitan descansar. Entonces primero cree esa palabra de Dios, porque algunos de ustedes aquí presentes o escuchando en línea están escuchando en ese momento, están diciendo, están pensando en ese momento que el pastor no entiende mi vida. Es lo que tú estás pensando. Puede ser que no entienda tu vida, completamente posible, pero Dios sí, y es su palabra, y es su mandamiento. Dios sabe lo que necesitas. Y no es continuar tratando el día de reposo como lo haces. Párate, respira, toma un momento, descansa. Descansa en ese día. Ahora, prácticamente, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, contemos eventualmente otra vez. Escuela dominical,
culto, comida, segundo culto, no hay tanto problema porque aquí estamos. Obviamente ese esfuerzo es también formar el hábito para estar aquí todo el tiempo. Pero es un poquito más fácil porque aquí estamos y guardando de reposo juntos. Pero ¿qué pasa cuando no hay comida ni segundo culto como hoy? Ustedes llegaron para las 11:30, a las 12 más o menos por allá, no sé lo que estaban haciendo en la mañana. Para algunos, muchas cosas. Van a salir de aquí y están pensando qué tienen que hacer. Pues vamos a continuar con tiempo de oración en las tardes para ayudarnos, pero ¿cómo podemos santificar el resto del día? Porque recuerden, no es simplemente venir aquí y congregarte y ya estás bien, ya has cumplido con tu hora y media aquí en la iglesia. Obviamente sí tienes que congregarte, es el mandamiento de Dios, pero es santificar el día de reposo, no la hora y media de reposo. Aun cuando no estás en la iglesia, es el día del Señor y tienes que descansar. Hay muchas cosas que hacer. Puedes leer la Biblia, puedes meditar en el mensaje, puedes hablar con otra persona, puedes invitar a alguien a tu casa, puedes ir a visitar a otra persona enferma, persona que no vino, persona que salió de la iglesia por cualquier razón. Muchas cosas que podemos hacer para alimentarnos, para descansar en Dios y para hacer esos actos de misericordia como Cristo dijo. O sea, hay muchísimo que hacer en privado, en familia, para poder santificar todo el día. Y cuando tratamos el día así, cuando vemos que es una delicia, Dios promete bendecirnos. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, en la salvación. Aquí dice en versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí habla de lo que Dios iba a hacer específicamente para Israel en ese tiempo. Pero habla generalmente de sus bendiciones. Y sabemos que Dios lo va a hacer. Sabemos que son esas bendiciones de Dios, pues dice al final, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Tú no tienes que temer que cuando cambias tus prioridades en el día de reposo y dejas de hacer tu voluntad en su día santo, que vas a salir perdiendo, que vas a estar peor. ¿Cómo es el Dios a quien sirves? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí, Él alimenta a su pueblo, nos da pan diario, no nos va a abandonar. No te escuches a ti mismo. Tu carne te dice que deberías ignorar este mensaje porque no te aplica. Se aplica a los demás, pero a ti no. El pastor no entiende tu situación. Es todavía tiempo de pandemia, no hay otro trabajo. El pastor no entiende qué me va a decir mi hija, qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá cuando digo que no voy a estar con ellos los domingos por ese día del Señor. Por lo menos no todo el día con ellos. Se van a enojar mucho. Sí, probablemente sí. Pero ¿quién es más importante en tu vida? ¿Tu hija o Dios? Ay, pastor, no me digas eso porque no quiero decidir. Tienes que decidir. Yo tengo 2 hijos. Es difícil decir esto, pero Cristo dijo, si no estás dispuesto a dejar atrás padre, madre, hijo, hija, toda la familia, por causa de mi evangelio, no puedes ser mi discípulo, no eres digno de mí. ¿Qué significa eso? Nunca vas a hablar jamás con tu hija o con tu papá. No, eso no es lo que significa. Significa que Dios es primero. Y tu hija le dice, tu papá dice, no vayas a la iglesia, te necesito aquí en la casa. No vayas a la iglesia, tal vez te vas a contagiar. Yo voy a obedecer a Dios. Es fiesta de tu primo. Si tu papá cumpleaños hoy. ¿Qué tiene que ver, hermanos? No hagamos nuestra voluntad, ni la voluntad de nuestros hijos, ni la voluntad de nuestros papás, ni la voluntad de quien sea, ni la voluntad del pastor en el día que pertenece a Dios. Es su día, no tuyo. Tienes que obedecerle. Y cuando lo haces, va a ser una gran, pero gran delicia. Porque Dios es fiel a sus promesas y no te va a abandonar. Tu vida no va a empeorar si obedeces a Dios. Si puedes pasar por tiempos difíciles, si puedes perder tu trabajo.
Puedes sufrir escasez por un tiempo. Puedes perder relaciones con la gente, con tu propia familia. Pero todo vale la pena para obedecer a Dios. Si retrajeres de día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Lo crees? Sigo enfocando eso primero, que eso es la mayor parte del problema. No creemos lo que Dios dice. Tenemos hábitos y prejuicios e ideas de toda la vida. Y es difícil para nosotros creer que tenemos que cambiarnos y que si nos cambiamos que vamos a estar bien, hasta mejor. Es lo que tú dices, pastor, y quiero creerlo, pero en verdad no lo creo. Es la palabra de Dios. Yo no he inventado ninguna palabra hoy. Simplemente he explicado lo que dice la palabra. Deja de ser tu voluntad y haz la voluntad de Dios. Y si lo haces, el día será una delicia para ti. Muy rápido, para terminar con aplicación muy específica. Obviamente eso significa que no puedes trabajar los domingos. No puede ser más claro. Ahora, conforme a lo que Cristo enseñó a los fariseos, creemos en actos de misericordia. Hay personas como enfermeras, médicos, bomberos, que a veces tienen que trabajar los domingos para salvar la vida. Eso es válido. Sí, Cristo dijo a los fariseos, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? A veces hay cosas necesarias hacer los domingos para salvar vidas. Pero la mayoría de la gente no tiene trabajo así. Trabajo que tiene que ver con vida y muerte. Tú dices, bueno, mi trabajo es un de vida y muerte porque si no trabajo no como. Eso no es el punto. No es lo que estoy diciendo. Estoy hablando de trabajos con quien tú estás rescatando a personas y salvando vidas. Realmente ustedes no tienen trabajos así, por lo que conozco de la iglesia. Entonces, ¿qué haces si trabajas los domingos? Si a veces tu jefe dice, tienes que trabajar el domingo, ¿qué haces como cristiano? Tú dices a tu jefe, yo no puedo trabajar los domingos. Obviamente, oras mucho antes, ¿verdad? Oras muchísimo a Dios antes que te dé favor ante tu jefe, que muestre misericordia. Y a lo mejor Dios va a ser tan misericordioso y tu jefe va a entender y vas a guardar tu trabajo. Pero tal vez no. Tal vez lo pierdes. Pero Dios tiene algo mejor para ti entonces. Pide a Dios sabiduría. No hagas nada sin pensar. Ora, pide consejo. Busca el tiempo, cómo y cuándo hacerlo. Pero obedece a Dios. Y para la mayoría que no trabajan los domingos, que no tiene este problema, aún así es un día santo. ¿Qué significa? Es un día apartado, es un día diferente que los demás días. Ahora, exactamente cómo haces esto, exactamente cómo haces el domingo diferente que los demás días, depende de cada persona y familia. Yo no tengo ningún derecho a decirles a ustedes exactamente qué hacer o no hacer en su día de reposo. Eso ante ustedes y Dios. Pero sí tienen que decidir ante Dios. No pueden continuar sin pensar en lo que están haciendo. Si nunca se han sentado como familia o individualmente para ver cómo vamos a guardar ese día, hoy es el día para hacerlo. Salgan de aquí, regresen a sus casas, siéntense y platiquen como familia. ¿Qué vamos a hacer para obedecer a Dios? Y si es en familia, obviamente van a platicar todos. La esposa también va a opinar. Tal vez los hijos, si son mayores, si son chiquitos, no. Pero el papá y el esposo deciden y los demás se someten. Porque así es, ¿verdad? Bíblicamente, el hombre es la cabeza de su familia. Eso es fuerte, muy difícil. Ustedes a veces son mamás solteras, ustedes tienen que decidir por sus familias. Y el papá, el esposo no es cristiano, ustedes tienen que decidir por sus familias. Pero solamente estoy rogándonos a ustedes, hoy hagan algo. Siéntense, oren, hablen con Dios, busquen la palabra, platiquen el mensaje y cambien la manera en la cual tratan el día de reposo si no lo están haciendo correctamente.
No voy a decir qué hacer o qué no hacer. Es el legalismo completo, no lo voy a hacer. La única cosa que puede decir a ustedes qué hacer o no hacer es trabajar. No pueden trabajar. Aparte de eso, deciden ante Dios, con la palabra, en oración, cómo van a santificar el día de reposo. Porque primero, es mandamiento. Y cuando haces tu voluntad en el día santo de Dios, estás en pecado. Pero cuando obedeces y decides tratar el día como algo diferente y lo santificas todo el día, no importando el trabajo, lo que diga la familia, todos enojados conmigo porque no entienden por qué la iglesia es más importante que la familia, cuando hacen eso, el día va a ser una verdadera delicia. Los prometo, por lo que dice la palabra de Dios. Puede costar trabajo al principio, puede ser difícil al principio, pero así es en toda la vida cristiana, en cada asunto de la vida. Obedezcan primero y después vean cómo Dios hace que ese día sea en verdad una delicia. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra en verdad es como una espada. Nos duele, penetra hasta la parte más profunda del corazón, nos confronta y no nos gusta, nos ofende muchas veces. Pero damos gracias por ella porque la necesitamos. Te pedimos, Señor, que aquí en nuestra iglesia podamos entender, que quede muy claro para todos lo que tu palabra dice y por eso lo que esta iglesia requiere. Porque no queremos ser una iglesia que toma a la ligera tu palabra. No queremos ser una iglesia con personas que juegan a ser cristianos. Queremos obedecerte. Queremos someter nuestras voluntades a la tuya. Señor, ayúdanos a hacerlo y cambiar nuestros hábitos y cambiar nuestras actitudes en cuanto al día de reposo. Y después, Señor, te rogamos que tú cumplas tu palabra y que tú hagas que el día para nosotros sea en verdad una delicia. Que sea el día que más anhelamos cada semana, que sea nuestro día favorito de la semana. Cada semana la oportunidad de disfrutar la bendición de Dios y descansar. Y no tener que trabajar. Congregarnos y adorarte juntos. Y pasar todo el tiempo meditando en ti. Siendo alimentados por ti. Actuando como iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú estableciste desde la creación. Por tu bondad y tu amor para darnos un día de cada 7 como día de reposo, como día del Señor. Entonces, Señor, confróntanos, perdónanos, cámbianos, te pedimos. Que disfrutemos el día, que sea una delicia para cada uno de tus hijos en esta iglesia local. Te pedimos en nombre de Cristo.